quiero hablar de la importancia del arrepentimiento y la presencia del Señor. Para eso quiero tomar como base bíblica el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. La palabra será leída en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra, porque tu palabra es vida y es vida en abundancia. El inicio de Jesucristo como predicador del Evangelio, cuando él empezó su ministerio, las palabras principales fueron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y vemos en esta ocasión que el apóstol Pedro, en el discurso que dio en el pórtico de Salomón, también dice las siguientes palabras: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, vemos que la palabra arrepentíos tiene una importancia. Hay que saber qué era el mensaje que quería transmitirle Jesús al pueblo cada vez que él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que Pedro le quería decir a los israelitas cuando le dijo: arrepentíos y convertíos, porque vemos beneficios que se obtienen a través del arrepentimiento y el convertimiento. Y es que para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si vemos desde el versículo 11 hasta el versículo 16, vemos parte del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, que dice: y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Juan y Pedro eran testigos porque ellos estaban ahí y están testificando y dándoles saber al pueblo de lo que ellos habían hecho. Y sigue diciendo: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vemos que del 11 al 16
Él les está denunciando su pecado, el mal que ellos habían hecho. Pero en el versículo 17 y 18 usa sabiduría y misericordia, ya que cambia el entorno, ya no denunciando su pecado con palabras ásperas, sino dando las razones por lo cual eso tenía que haber pasado. Porque dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ahora bien, ¿por qué Pedro denuncia sus pecados y luego da las palabras como quitándole culpa de encima a ellos, haciéndoles saber que eso debía de pasar así para que se cumpliese lo que el Señor había dicho? La respuesta es sencilla: porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, así como está escrito en Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, que nosotros como evangelistas, profetas, maestros, pastores, apóstoles, no debemos perder este principio en el momento de dar un mensaje de arrepentimiento, y es que la misericordia y la verdad son herramientas fundamentales para que el Señor pueda traer multiplicación a su pueblo. Ahora vemos el por qué en los mensajes de Pedro se convertía mucha gente. Ahora vemos el por qué Juan y Pablo pudieron traer multiplicación al reino. Ahora vemos por qué la iglesia primitiva siempre iba creciendo y las almas eran añadidas según el propósito de Dios, porque sus mensajes, aunque podían tener un tiempo áspero de denunciar el pecado, también ellos usaban la verdad y la misericordia. Porque así está escrito: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, que yo como maestro o evangelista, en mis mensajes debo tener dos herramientas: misericordia y verdad. Y los temerosos de Dios que andan descarrilados por alguna trampa del enemigo, esa palabra que tiene misericordia y verdad hará efecto, y el Espíritu Santo traerá en ellos el convencimiento de pecado. Entonces este pasaje que le acabamos de leer: arrepentíos y convertíos, aleluya, para que sean borrados vuestros pecados, y para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Para ser efectivo se necesita de parte de los ministros misericordia y también verdad. Ahora bien, vamos a desglosar el pasaje que acabamos de leer para poder entender el mensaje que Jesús estaba impartiéndole al pueblo, y que el apóstol Pedro también le impartía cada vez que le decía: arrepentíos. Y es que la palabra arrepentíos, que se tradujo, es del original griego, que significa metanoia, y quiere decir un cambio de mentalidad. A eso alude la palabra metanoia, que fue la que se tradujo como arrepentimiento. Y es que lo que Jesús les estaba diciendo al pueblo cuando decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, era: cambien de mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir,
que para que el reino de los cielos se manifieste a ti, debes de pasar primero por un cambio de mentalidad. Y la palabra convertido es la palabra epístrefo, que quiere decir volverse a, o quiere decir cambio de camino. Y es por eso que el apóstol Pedro dice: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué primero arrepentíos? Porque se necesita primero un cambio de mentalidad para poder cambiar de camino. Porque para nadie es un secreto que nosotros nos movemos conforme a lo que pensamos. En el momento que podemos cambiar de mentalidad, cambia nuestro entorno de vida. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Un ejemplo muy efectivo de lo que es un cambio de mentalidad lo utilizó el mismo Pedro, que está predicándole al pueblo israelita, cuando Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro le dice: yo nunca, Señor, mejor muero antes de negarte. Los discípulos lo escucharon y dijeron lo mismo. Jesús vuelve y le dice: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él volvía y decía: no, nunca. Ok. Antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. Lloró amargamente y se arrepintió del acto que había hecho. ¿Qué pasó después? Vamos a ver si fue un cambio de mentalidad que tuvo Pedro en el momento de arrepentirse. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le responde: Señor, tú lo sabes todo. Si hubiera tenido la mentalidad que tenía antes, de decir que él no iba a fallar, él hubiera dicho: mira, Señor, es verdad, yo te negué, ellos no te negaron, pero tú tienes que saber que el único que se fue detrás de ti fui yo. Ellos se quedaron, el único que te persiguió fui yo. Así que yo sí, yo te amo. Está bien, yo fallé, pero yo te amo, porque el único que se fue detrás de ti fui yo. Ellos no, ellos se quedaron. Mas sin embargo, cuidó sus labios y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Dejo la respuesta en tu sabiduría, porque tenía temor de volver a hablar y fallar nuevamente. A eso te estamos llamando, amigo que nos estás escuchando, a un cambio de mentalidad que el Espíritu Santo va a utilizar para cambiar tu vida, para cambiar tu entorno, para cambiar tu historia. Aleluya, aleluya, aleluya. Y vemos el pasaje, dice: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué dice convertíos? Porque el cambio de mentalidad te hará caminar en un nuevo camino. Oh, sí. Y eso se evidencia en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, que podemos hacer la oración de conversión de fe, que decimos: Señor Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Después de esa oración, se produce en nosotros un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad genera un cambio de camino, porque ya las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas, y dejamos las cosas viejas para adquirir cosas nuevas.
El que iba al colmado ya no va, sino que se dirige a la iglesia. El que escuchaba canciones ilícitas, ahora empieza a escuchar alabanzas y adoración al Rey. Ese es un cambio de camino, un cambio de mentalidad, producido por un cambio de mentalidad. Y hay beneficios para los arrepentidos y convertidos. ¿Cuáles son los beneficios? Número 1, que nuestros pecados no son perdonados, para que sean borrados vuestros pecados. Los errores que ellos habían cometido de entregar a Jesús y de crucificarlo, simple y llanamente ellos tenían que empezar a creer y decir, wow, sí, Él era el Hijo de Dios. Con ese cambio de mentalidad, iban a cambiar de camino, porque iban a empezar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sus pecados iban a ser perdonados. Y mejor aún, que de la presencia del Señor vendrían sus tiempos de refrigerio. Pueblo de Dios que me esté escuchando, de la presencia del Señor vendrán tus tiempos de refrigerio. El mundo está haciendo su trabajo y su trabajo es dar aflicción. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová las librará de ellas. De hecho, Jesús le dijo, no os dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre para que enviase a vosotros al Espíritu Santo. Y a eso hay que prestarle atención, ya que Jesús hizo énfasis en decir, no os dejaré huérfanos. Eso quiere decir que Jesús para ellos era como un padre, y que el Espíritu Santo, la presencia del Señor, iba a estar con ellos así como Jesús estaba con ellos. Eso quiere decir que la presencia del Señor viene como un padre para nosotros, y un padre responsable está siempre atento a las necesidades de sus hijos. No se hace ajeno a las necesidades de sus hijos. Aleluya. El Espíritu de Dios está ahí para contigo, para levantarte, para ayudarte, para restaurarte, para proveerte. Él no te dejará solo. Qué bueno. Él te ha hecho templo suyo. Y a ti, amigo, que nos estás escuchando, cuando te decimos, ¿quieres a Jesús? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? No te estamos diciendo que seas perfecto. No te estamos diciendo que dejes de sentir debilidad. Solo te estamos invitando a un cambio de mentalidad que producirá en ti un cambio de camino. Y eso provocará que tus pecados sean perdonados. Y que de la presencia del Señor vengan tus tiempos de refrigerio en estos tiempos tan pero tan proféticos que estamos viviendo. Y la evidencia principal es las aflicciones que está trayendo el mundo. El mundo está haciendo su trabajo. Aleluya, aleluya, aleluya. Está haciendo su trabajo. Mira que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Usted sabe, este sello, a la luz de las noticias y a la luz de las palabras, se pudiera decir que estamos viviendo en estos tiempos, ya que desde el 2014 para acá se ha estado manifestando algo que ha turbado mucho a
muchos expertos, que es el silencio de las abejas, que desde el 2014 para acá han estado muriendo de 30,000 abejas por año. Y eso ha preocupado mucho a la gente porque sin abejas no hay polinización, y sin polinización los árboles no darán fruto, y entonces podemos estar en un tiempo de hambruna muy fuerte, así como muchos países han estado enfrentándose a esos tiempos de hambruna muy fuerte, por lo que estamos viviendo desde tiempos hasta ahora, que el hambre sigue matando, la espada sigue matando, las mortandades sigue matando sobre muchas partes de la tierra, y esto es preocupante, pero qué bueno que nosotros, los que nos hemos convertido, los que hemos cambiado de mentalidad, tenemos una palabra profética que nos cubre, una palabra profética de protección, y es que para los arrepentidos y convertidos, que les son borrados los pecados, de la presencia del Señor vienen los tiempos de refrigerio, vienen los tiempos de paz. Y esa palabra refrigerio lo que quiere decir es alivio y consolación en tiempo de angustia y de pena. Por eso no hay contradicción cuando Jesús dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Porque yo seré quien iré al Padre y rogaré por vosotros para que Él envíe al Espíritu Santo, porque de la presencia de mi Padre le vendrán los tiempos de refrigerio. Por eso Pablo y Silas tuvieron la capacidad de cantar y adorar a Dios. Y adorar a Dios aún estando encarcelados y siendo azotados. Y no solo ellos, sino los demás apóstoles, cada vez que salían de ser azotados por causa de Jesús, salían gozosos y cantando, porque en esos tiempos de aflicción y de pena, la presencia del Señor traía refrigerio. Pan no le faltó. A ti tampoco pan no te faltará. Abrigo no les faltó. Abrigo tampoco te faltará. Vivienda no te faltará, aunque los tiempos se sigan poniendo mal. Aunque los tiempos proféticos que están escritos en la Biblia se sigan cumpliendo. Porque cada catástrofe que pase en la tierra, si tú lo estudias a la luz de la palabra, ves que son cumplimientos proféticos. Pero qué bueno que el Señor ha mandado al Espíritu Santo, quien nos da tiempo de refrigerio. Y esa es la importancia del arrepentimiento y de la presencia del Señor para estos tiempos. Porque nos hemos arrepentido. Él ha perdonado nuestros pecados, y el Espíritu Santo hace la función de un padre muy responsable para con sus hijos. Así que no temas, el Señor te bendiga. Con Dios y con nosotros, el pastor Dios, José Antonio Espinosa. Bueno, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Christopher y la exposición